Una botella roja sobre una mesa familiar parece algo completamente inocente, un sonido al destaparla, un vaso con hielo, un líquido oscuro que burbujea como si prometiera felicidad. Durante más de un siglo, esa imagen se repitió en cumpleaños, restaurantes, partidos de fútbol, cines, navidades y reuniones familiares. Pero detrás de esa sensación simple hay una historia mucho más grande, una historia de medicina, guerra, azúcar, publicidad y poder corporativo. Una historia que empezó como un jarabe vendido en una farmacia y terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del planeta. Esta no es solo la historia de una gaseosa, es la historia de cómo una empresa aprendió a vender una emoción, cómo convirtió el deseo en hábito, y cómo logró que el mundo entero asociara una bebida azucarada con la felicidad. Bienvenidos a la perturbadora historia de Coca-Cola. Todo comenzó en Atlanta, en el año 1886. Estados Unidos todavía cargaba las heridas de la guerra civil. Y un farmacéutico llamado John Stead Pemberton buscaba una solución para su propio dolor. Pemberton había sido soldado, había sufrido heridas, y como muchos hombres de su época, había terminado dependiendo de la morfina. No era un villano, era un hombre roto buscando una cura. En su laboratorio empezó a mezclar ingredientes que prometían energía, alivio y bienestar. Entre ellos, había extractos de nuez de cola y también hojas de coca. En aquel tiempo, los tónicos medicinales eran comunes. Las farmacias estaban llenas de jarabes que prometían curar los nervios, el cansancio, el dolor de cabeza y casi cualquier mal imaginable. Las regulaciones eran débiles. La ciencia médica todavía estaba lejos de lo que conocemos hoy, y la línea entre medicina, publicidad y engaño era peligrosamente fina. Así nació una bebida oscura, espesa y estimulante. Al principio no se vendía como un refresco. Se vendía como un remedio, un jarabe medicinal servido en vasos de vidrio por unos pocos centavos. Su nombre sería Coca-Cola. Y aunque Pemberton había creado algo extraordinario, nunca llegó a ver su verdadero poder. Estaba enfermo, tenía problemas económicos, y vendió partes de su negocio sin comprender el tamaño del imperio que acababa de iniciar. Murió en 1888, casi en la pobreza, sin saber que su fórmula terminaría valiendo miles de millones de dólares. Pero la historia de Coca-Cola no la construyó Pemberton, la construyó un hombre mucho más frío, un empresario llamado Asa Candler. Candler entendió algo que Pemberton no había visto. La fórmula importaba, pero la mente del consumidor importaba mucho más. Compró los derechos de la bebida, organizó la empresa y convirtió un jarabe de farmacia en una máquina comercial. Su estrategia fue simple, pero brillante. Hizo que la gente probara Coca-Cola gratis. Distribuyó miles de cupones. Llenó farmacias y locales con carteles, calendarios, relojes, bandejas y anuncios. La marca tenía que estar en todas partes. Si alguien caminaba por una calle comercial, tenía que verla. Si alguien entraba a una farmacia, tenía que recordarla. Si alguien tenía sed, tenía que pensar en ella. Candler no estaba vendiendo una bebida. Estaba instalando una idea. La idea de que Coca-Cola era refrescante, tutto moderna, punto confiable, y parte de la vida cotidiana. Con el tiempo, la bebida dejó atrás su imagen medicinal. También fue modificando su fórmula. La cocaína fue retirada gradualmente mientras cambiaban las leyes, la ciencia y la opinión pública. Pero otro ingrediente siguió siendo central. El azúcar, ese dulzor intenso, se transformó en una de sus armas más poderosas. Porque el azúcar no solo da sabor, también crea deseo, recompensa, costumbre y repetición. A principios del siglo XX, Coca-Cola ya no quería parecer un remedio. Quería parecer una experiencia, pero había un problema. Muchos imitadores empezaron a copiarla. Aparecían bebidas con nombres parecidos, botellas similares, promesas similares. Entonces la empresa tomó una decisión clave. Necesitaba un envase que nadie pudiera confundir.
Así nació la famosa botella de contorno, una silueta diseñada para ser reconocible incluso en la oscuridad, incluso rota en pedazos. La botella fue una obra maestra de identidad visual. No era solo un recipiente, era un símbolo, y desde ese momento, Coca-Cola empezó a convertirse en algo más profundo que un producto. Empezó a convertirse en cultura. La compañía entendió que las personas no compran solo por sed, compran por recuerdo, por pertenencia, por emoción, por lo que un producto les hace sentir. Entonces, la publicidad cambió. Coca-Cola dejó de hablar solamente de sabor. Empezó a hablar de felicidad, de juventud, de amistad, de familia, de momentos compartidos. Las campañas mostraban sonrisas, celebraciones, niños, parejas y mesas familiares. La bebida aparecía siempre en el centro de la escena, como si fuera una invitada más, como si la felicidad necesitara una botella para estar completa. Una de sus jugadas más famosas fue la Navidad. Coca-Cola no inventó a Santa Claus, pero sus campañas ayudaron a consolidar una imagen moderna, cálida y popular del personaje. Un Santa amable, tote sonriente, vestido de rojo, perfecto para vender una bebida fría en pleno invierno. La estrategia fue brillante: asociar el producto con una de las emociones más poderosas de la infancia, la ilusión, la familia, la nostalgia. La marca se metió en la memoria emocional de millones de personas. Y una vez que una marca entra en la infancia, es muy difícil sacarla de la vida adulta. Pero el verdadero salto global llegó durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras el mundo se destruía, Coca-Cola encontró una oportunidad histórica. El presidente de la compañía, Robert Woodruff, declaró que cada soldado estadounidense debía poder conseguir una botella, sin importar dónde estuviera, y sin importar el costo. La bebida se transformó en un símbolo de casa. Para miles de soldados lejos de su país, una Coca-Cola no era solo una bebida. Era un recuerdo de Estados Unidos. Era una pausa en medio del horror. Era una pequeña señal de normalidad en un mundo roto. La empresa instaló plantas embotelladoras cerca de zonas militares. La marca viajó con el ejército. Y cuando la guerra terminó, Coca-Cola ya no era solo estadounidense. Era global. Había llegado a nuevos mercados. Había creado hábitos en lugares lejanos y había unido su imagen a una potencia mundial en expansión. La globalización de Coca-Cola no ocurrió por accidente. Ocurrió porque la empresa entendió que cada país podía convertirse en una nueva mesa familiar, una nueva ciudad, un nuevo hábito, un nuevo consumidor. Durante la segunda mitad del siglo XX, la marca se volvió casi omnipresente. Estaba en restaurantes, en estadios, en estaciones de servicio, en cines, en supermercados, en máquinas expendedoras, en eventos deportivos, en la televisión, en la música, en los Juegos Olímpicos, en el Mundial, donde había entretenimiento. Coca-Cola quería estar presente, porque la estrategia era clara. La bebida debía aparecer en los momentos felices, hasta que la mente humana hiciera la asociación por sí sola. Felicidad, celebración, te refresco, Coca-Cola. Pero mientras la marca crecía, también crecían las preguntas incómodas. ¿Qué pasa cuando una bebida azucarada deja de ser ocasional? ¿Qué pasa cuando se convierte en un hábito diario? ¿Qué pasa cuando una empresa vende placer en cantidades industriales? Durante décadas, el consumo de bebidas azucaradas aumentó en muchas partes del mundo. Y con ese cambio también llegaron preocupaciones de salud pública. Investigadores y médicos comenzaron a señalar el vínculo entre el consumo excesivo de azúcar y problemas como obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades metabólicas. Una lata común de gaseosa puede contener una cantidad muy alta de azúcar. Para muchas personas es más azúcar de la que imaginan beber en apenas unos minutos. El problema no es una botella en una fiesta. El problema es la repetición, la costumbre diaria, el tamaño de las porciones, la disponibilidad constante y una publicidad diseñada para que el consumo parezca normal, deseable e incluso emocionalmente necesario.
La compañía respondió durante años con nuevos productos, versiones light, versiones cero, bebidas sin azúcar, aguas, punto jugos, tés, energizantes. La marca dejó de ser una sola bebida, se convirtió en un portafolio gigante, pero la pregunta de fondo siguió siendo la misma. ¿Cuánto poder debe tener una corporación sobre los hábitos de consumo de una sociedad? Esa pregunta se volvió todavía más fuerte en 1985, cuando Coca-Cola tomó una de las decisiones más famosas y arriesgadas de su historia. Cambió su fórmula. El producto se llamó New Coke. La idea era competir mejor en sabor y recuperar terreno frente a sus rivales. Pero la reacción del público fue feroz. Miles de consumidores protestaron, llamaron a la empresa, escribieron cartas, se enojaron como si les hubieran quitado algo personal. Y ahí quedó expuesta una verdad impresionante. Coca-Cola ya no era solo una bebida, era una parte emocional de la identidad de millones de personas. La empresa tuvo que traer de vuelta la fórmula clásica, y lo que pudo haber sido un desastre terminó reforzando el mito, porque el mundo había demostrado algo poderoso. La gente no solo compraba Coca-Cola por su sabor, la compraba por lo que representaba. Esa es la verdadera fuerza de una marca, no estar en la heladera, estar en la memoria. Pero el lado oscuro de esa expansión no terminó en la salud. También apareció en el agua. El agua es el ingrediente principal de casi todas las bebidas, y también es uno de los recursos más valiosos del planeta. A lo largo de los años, plantas embotelladoras de grandes compañías fueron cuestionadas en distintas regiones por su impacto sobre fuentes de agua locales. En lugares con sequía o pobreza, esas críticas se vuelven todavía más sensibles, porque para una comunidad, el agua es vida. Para una corporación, también puede ser materia prima. Esa diferencia crea tensión, protestas, demandas, campañas. Y una pregunta difícil de ignorar. ¿Quién tiene derecho a controlar un recurso que todos necesitan para sobrevivir? Coca-Cola ha defendido muchas veces sus políticas de sustentabilidad y uso responsable del agua. También ha invertido en campañas ambientales y programas comunitarios, pero sus críticos sostienen que ninguna campaña puede borrar el impacto de vender miles de millones de envases en todo el mundo. Porque además del azúcar y del agua, hay otro problema visible. El plástico, botellas descartables, tapas, etiquetas, residuos. Una marca global también produce una huella global. Y cuanto más grande es el imperio, más difícil es ocultar sus consecuencias. Hoy Coca-Cola es una de las marcas más reconocidas del planeta. Está presente en casi todos los países. Su color, su tipografía y su botella forman parte del paisaje visual del mundo. Moderno, hay personas que no comparten idioma, no comparten religión, no comparten cultura, pero reconocen esa marca al instante. Ese es el verdadero triunfo del marketing. Convertir un producto en un idioma universal, un idioma de consumo, un idioma de deseo, un idioma de pertenencia. Esa es también la parte perturbadora, porque Coca-Cola no conquistó el mundo por la fuerza, no necesitó ejércitos propios, no necesitó obligar a nadie, lo hizo con publicidad.com, distribución.com, diseño.com, precio.com, emoción, con presencia constante y con una comprensión profunda de la psicología humana. Nos enseñó a asociar una bebida con momentos felices, nos enseñó a verla como parte de una celebración, nos enseñó que abrir una botella podía significar amistad, juventud, familia o libertad. Y cuando una empresa logra eso, ya no vende solamente líquido, vende recuerdos, vende identidad, vende una versión cuidadosamente fabricada de la felicidad. Por eso la historia de Coca-Cola es tan fascinante y tan inquietante, porque no se trata solo de una bebida con azúcar, se trata de cómo una idea puede entrar en la vida cotidiana de miles de millones de personas. Se trata de cómo la publicidad puede moldear tradiciones, de cómo una marca puede sobrevivir guerras, crisis, escándalos, cambios culturales y críticas médicas, de cómo un jarabe nacido en una farmacia terminó sentado en la mesa de casi todo el planeta. La próxima vez que veas una botella roja,
Tal vez parezca igual que siempre punto fría, brillante e inofensiva, pero detrás de ese color hay más de 100 años de estrategia, más de 100 años de deseo fabricado, más de 100 años de una empresa aprendiendo a estar presente en tus momentos más personales. No estás mirando una simple gaseosa, tú estás mirando una de las máquinas de marketing más poderosas de la historia moderna, una fórmula que no solo cambió el sabor del mundo, también cambió la forma en que el mundo aprendió a consumir.